Academia Cristo, aquí tu paz. Hola y bienvenidos a nuestro curso. Es un privilegio estar con ustedes una vez más para ver cómo la palabra crece y los discípulos se multiplican. ¿Conoce usted a este hombre? Él se considera una de las más grandes mentes científicas que ha existido. Hasta hoy, unos 65 años después de su muerte, el nombre de Albert Einstein es sinónimo de genio. De hecho, aunque él era un hombre alemán de descendencia judía que vivió la mayoría de su vida en Suiza y en los Estados Unidos, es reconocido en todo el mundo. Una búsqueda rápida en el Internet revela escuelas nombradas en su honor en México, Panamá, Ecuador, Perú, Chile y Paraguay. Es especialmente interesante que hay escuelas nombradas en su honor, tomando en cuenta que en su vida temprana no fue siempre considerado un estudiante modelo. A la edad de 2 años, sus padres lo llevaron al doctor porque aún no hablaba. Y cuando tenía 16 años, reprobó el examen de admisión a una nueva escuela. En la mayoría de su niñez y adolescencia, Einstein tuvo dificultad para relacionarse con otros estudiantes y maestros. A pesar de lo que podría ser considerado un inicio lento, Albert Einstein llegó a ser quizás el más grande científico de toda la historia del mundo. Él descifró secretos previamente desconocidos sobre el orden y el funcionamiento de la creación de Dios. En nuestra última lección estudiamos la historia de un joven llamado Marcos. Dios bendijo a Marcos al permitirle escuchar las buenas nuevas de Jesús, su Salvador, a muy temprana edad. Él también tuvo el privilegio de participar con Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Pero a pesar de estas ventajas, Marcos mostró una inmadurez espiritual. Cuando el viaje se tornó difícil, él los abandonó. La partida de Marcos dañó la obra y ofendió al menos a uno de sus compañeros, Pablo, quien no tuvo interés en permitir que Marcos se uniera a ellos en su próximo viaje. Pero Bernabé siguió trabajando con el joven Marcos y lo llevó con él cuando una vez más visitó las iglesias en Chipre. Debido a que el libro de Hechos desde ese momento solo sigue la historia de Pablo, no escuchamos más sobre Marcos por algún tiempo. Es aproximadamente 12 años después que de repente reaparece y sorpresivamente es el mismo Pablo que lo menciona. Nos enteramos por el final de la carta de Pablo a los colosenses que Marcos estaba nuevamente trabajando con Pablo, el cual pide a los cristianos colosenses que le den la bienvenida. En su carta a Filemón, Pablo llama a Marcos su colaborador, pero más asombroso aún fue cuando varios años más tarde, mientras Pablo se encontraba en un oscuro calabozo, esperando su ejecución, pidió a Timoteo que encontrara a Marcos y lo trajera a él, porque me es útil para el ministerio. Otro detalle interesante es que a pesar de que la Biblia no lo dice explícitamente, los historiadores de la iglesia primitiva señalan a Juan Marcos como el escritor escogido de Dios para escribir el segundo evangelio, el cual lleva su nombre. ¿Qué motivó el cambio que Marcos tuvo de ser un joven inmaduro que falló en su primer intento de ser misionero a ser considerado por Pablo como esencial en su propio ministerio? Ese cambio fue el fruto de la motivación paciente de Bernabé. Es el resultado de la palabra de Dios y el cumplimiento de las promesas de Dios en Isaías capítulo 55. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca,
no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello por lo cual la envié. Este hombre llegó a ser famoso por sus grandes logros en la ciencia, a pesar de las dificultades que tuvo temprano en su vida. Para nosotros, como cristianos, lo que Dios produce por medio del poder del Evangelio a través de este hombre es aún más asombroso. En su clase en vivo, ustedes continuarán con la discusión sobre lo que se debe hacer cuando se enfrenta a señales de debilidad o de pecado por parte de un hermano cristiano. Estudiarán en particular el proceso paso a paso de lo que Jesús nos da en Mateo 18, 15 a 18. Dios les bendiga mientras proclaman su ley y evangelio. Academia Cristo, aquí tu paz.